Bueno, muy bien, muchas gracias. Agradecerle de vuelta a Santiago por la presentación, la verdad que da gusto escucharte, Santiago. Son temas que más o menos todo lo que estamos acá trabajamos, pero bueno, Santiago tiene la capacidad de ordenarlo de una manera que nadie podría decirlo igual, así que excelente. Vamos a seguir en la misma línea, porque los que estamos acá estamos absolutamente convencidos de que el camino es más o menos como lo presentaba Santiago, y yo celebro que haya una voluntad política central, digamos, de promover este tipo de cosas y de promover el desarrollo tecnológico en ese sentido. Los que trabajamos en esto, más o menos intentamos también hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Y entonces lo que quiero mostrar en esta pequeña charla, muy breve, es qué herramientas tenemos hoy pensado principalmente para los clientes que ustedes tienen, es decir, con los productores que trabajamos habitualmente, qué cosas podemos hacer para que produzcan más terneros. Y bueno, y voy a ser breve porque en definitiva son cosas que hemos venido hablando ya hace un tiempo y probablemente alguno ya la haya visto, alguna de las cosas que voy a decir, me haya visto decirlo anteriormente. Y lo que intento hacer también es tratar de juntar, hacer un nexo entre lo que venía diciendo Santiago y la parte después de salud animal que vamos a seguir con la próxima charla de enfermedades virales que afectan la reproducción. Entonces, para que no quede descolgado, yo simplemente voy a ocupar media hora, 30 minutos para tratar de hacer ese nexo. Yo he llamado este esquema que le voy a mostrar, este concepto, el ciclo de más terneros, y tiene que ver con integrar algunas tecnologías que venimos aplicando, algunas de hace un tiempo. Bueno, va a quedar ahí más fácil, no se vuelva a caer. Si tenemos en el año 12 meses y tenemos un entore de 3 meses, habitualmente es lo que pretendemos que hagan los productores, tenemos un periodo de parto de 3 meses, de tal forma que los animales, las vacas que se preñan temprano, en los primeros días del entore, van a parir los primeros días de la época de partos, obviamente. A ver si esto no, tampoco anda. ¿Paran acá? Sí, ese es el cursor, pero podría ser rojo. ¿No tiene un puntito rojo acá? Bueno, entonces paran acá las vacas, tienen 3 meses para recuperarse. Cuando empieza el entore, estas vacas es probable que tengan buen desarrollo ovárico y buena actividad ovárica y buen desarrollo de los folículos preovulatorios. Y es muy probable que esas vacas ya estén ciclando o próximas a empezar a ciclar. Entonces, al siguiente año, cuando arranca el entore, ahora sí, gracias, ya esas vacas es muy probable que se preñen el siguiente año, pero en la medida que se va trazando este momento, cuando se preñan y cuando paren las vacas, se va trazando entonces la época de parición, se transforman en cola de parición, y estas vacas entonces, cuando arranca el entore, están pariendo. O de alguna forma los toros entran con las vacas en plena parición y estas vacas es muy probable que no se recuperen, no tengan el tiempo necesario como tuvieron estas para recuperarse, empezar a ciclar y quedar preñadas al siguiente entore. Por lo tanto, estas vacas normalmente quedan vacías al siguiente año. Y en función de la proporción de vacas que nosotros tenemos en cabeza de parición y en cola de parición, en cada rodeo, en cada cliente, en cada productor, eso va a determinar en buena medida la tasa de preñez que vaya a tener ese campo. Entonces lo que ocurre es que los que tienen mucha cola de parición, cuerpo y cola, y esos productores les es muy difícil pasar del promedio ese que vimos del 60%. Y en cambio los que tienen mucha cabeza de parición, es muy probable que estén encima siempre del 80 o 90%. Así de simple. Entonces, ¿qué hay que buscar? Esto. Y con este ciclo logramos esto que yo les decía del ciclo de más terneros, porque año tras año esto se va manteniendo a lo largo de los años. Lo otro es imposible remontarlo con una cola de parición fuerte. Entonces, esto tiene ventaja porque las vacas, como dije, agarran la época de mejor forraje, se empiezan a recuperar y llegan al servicio ciclando muy cerca de ciclar.
Tiene ventaja para los terneros también, no solo para las vacas. Los terneros que nacen acá, cuando llega el otoño, tienen 6 meses, se pueden destetar y se pueden vender un poco antes de lo que vende el vecino o de lo que vende cuando hay más oferta. En Uruguay tenemos una diferencia entre la época de mejor precio, digamos, y de repente en un mes, en marzo contra mayo, tenemos más de 10% de diferencia en el peso de kilo de ternero al momento de venderlo. En promedio, si sumamos todos los años, 20 años para atrás, cerca del 10%. Entonces, a veces hablamos de mejorar 10% la preñez o el destete y no nos damos cuenta que perdemos el mismo 10%, lo perdemos en el precio del ternero después cuando lo vendemos. Sin contar la diferencia de kilos logrados, ¿no? Pero solo con el precio. Entonces, cuanto antes nazcan los terneros, antes se pueden destetar y vender a buen peso y mejor precio se va a lograr antes de que venga la oferta de todo el resto y que va a bajar el precio. O sea que también hay ventajas en ese sentido. Y también, entonces, la vaca puede ser destetada en este momento y entrar, o lo más temprano posible, y entrar al otoño y al invierno en mejor condición corporal que aquellas otras vacas que tienen un ternero de 3 meses acá, que no lo pueden destetar, que si lo destetan no se puede vender, y si no lo destetan entonces entra el invierno con cría al pie y por lo tanto, bueno, el círculo en vez de ser virtuoso es al revés. Es un ciclo negativo. Así que bueno, eso es un poco un esquema simple y para esto, para lograr esta fuerte cabeza de parición, sin duda que tenemos herramientas conocidas desde hace muchos años. La sanidad, el manejo sanitario en general que venimos aplicando, que no es muy distinto del que nos enseñaron en la facultad ya hace unos cuantos años. El manejo de la alimentación que se ha avanzado bastante en los últimos años que mostraba Santiago. Es importante, sin duda. El control del amamantamiento también es otra estrategia interesante porque o le damos más de comer a las vacas o le aflojamos con la demanda, o sea que ya sea el destete con tablilla o el destete precoz, van a facilitar todo el mecanismo del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que hace que las vacas empiecen a ciclar y se preñen. Todas estas herramientas son necesarias tenerlas bien integradas y controladas y, bueno, y aplicar buenas prácticas de producción de alguna manera para lograr la mejor tasa de preñez posible. Pero aún así es muy difícil lograr esto como yo lo dibujé de esta manera. Esto hace 20 años, hablar de este círculo era medio utópico, era como una meta que nunca nadie iba a poder lograr. Sin embargo, con esta tecnología, con la inseminación a tiempo fijo, hemos logrado, además de aplicar y hacer bien todos los deberes, agregar esta tecnología y sí lograr que el 50 o 60% de las vacas queden preñadas justo en el momento que queremos. No importa mucho si es un año de seca o de mucha lluvia, obviamente que eso influye, pero podemos preñar las vacas por fecha calendario, las vaquillonas y las vacas por fecha calendario y de esa manera aproximarnos lo más posible a este objetivo que les mostraba anteriormente. Este es un ejemplo, le voy a mostrar nada más que 2 o 3 ejemplos. Este es un ejemplo de un entore todo el año, como bien decía Santiago, que tenemos lamentablemente muchos predios que trabajan de esa forma. Es un caso real en 33 contra Rocha, de hace unos años. Y en este caso están los partos a lo largo del año, partos todos los meses, con un pico en octubre y noviembre. Acompañando la curva de forraje seguramente. Y bueno, lo que pretendimos acá fue cambiar, obviamente que esto es poco eficiente, no vale la pena detenernos demasiado, y llevar esto a una fecha, a una época de partos más corta. Así que aplicamos un programa de inseminación a tiempo fijo en la totalidad de las vacas y de las vaquillonas, y entonces se logró en el siguiente año mantener una curva de parición, como se ve acá en rojo, con una tasa de preñez que pasó del 70 al 85%, y entonces reduciendo bastante, sacando las puntitas estas del sistema, y bueno, y eso al siguiente año, no voy a mostrarlo acá, pero se fue reduciendo hasta llegar a los 3 meses, con una tasa de preñez entre el 85 y 90%, y mucho más controlado entonces todo el manejo reproductivo y la producción de terneros de alguna forma controlado. Eso es un predio. Son otros predios, unos cuantos predios acá en el norte,
que suma un total de 15.000 y pico de animales en 7 predios, 2.000 animales en cada predio más o menos, y es la curva de parición de 3 meses de servicio habitual, 3-4 meses, que con manejo convencional se lograba en estos campos. De agosto, más o menos, septiembre hasta diciembre, ocurren los partos, empiezan a parir de a poco las vacas, hay un pico y después empieza a bajar, y bueno, y hasta que se corta el entore y por lo tanto se terminó cortando la época de parición ahí. Cuando al año siguiente estos mismos predios son todos predios que recibieron un programa de inseminación a tiempo fijo. Entonces se muestra el año anterior con el año siguiente, luego de aplicar un programa de este tipo. La cabeza de parición esta que mencionaba al principio se adelantó bastante, como se ve ahí. Entonces las vacas, como se preñan temprano con la tecnología, empiezan a parir antes y por lo tanto se transforma completamente en poco tiempo, esto es solo un año, esa estructura de la curva de parición. Entonces, para hacer números también y seguir el ejercicio que venía haciendo Santiago, ¿cuánto esto impacta? Realmente esto que está medido en predios reales, digamos, como lo estoy mostrando yo, ¿tiene un beneficio real sobre los kilos de carne producido por vaca entorada? Este es un trabajo que les quiero mostrar, donde hay varios trabajos que hemos hecho de este tipo, pero este es uno en particular. Este es de Argentina, pero en condiciones que no son tan distintas que las que hay en Uruguay, digamos, en cuanto al manejo y al biotipo de animal, y en fin. Es un lote de 3 meses de... No se ve mucho la pantalla, pero son 3 grupos experimentales sobre un total de unas 400 animales, 300 y pico. Un grupo fue con toro, clásico y tradicional, se largaron los toros acá por 95 días, una cosa así, y después al destete, una vez que se produjo el parto el siguiente año, se evaluó el peso al destete de los terneros. Otro grupo se hizo una sincronización, porque esta sincronización ustedes saben que induce la ciclicidad y por lo tanto los toros preñan mejor las vacas, y si fue con un tratamiento de inducción de la ciclicidad, sin inseminación, solo un tratamiento de inducción de la ovulación. Y otro grupo donde se hizo el mismo tratamiento, pero sí se le hizo una inseminación a tiempo fijo al momento después de retirar el dispositivo, y después fueron los toros, igual que en estos otros 2 grupos. Y entonces para comparar cuántos kilos de ternero se había logrado en cada sistema. Entonces la tasa de preñez en los primeros días, en los primeros 25 días, en el primer ciclo, digamos, o en el primer mes de servicio, solo con los toros fue del 25%. De cuando se sincronizó y se largó los toros, efectivamente esto indujo la ciclicidad y los toros preñaron la mitad de las vacas, más o menos, en el primer mes. Y también cuando se hizo una IATF y se largó los toros, la tasa de preñez fue parecida, no fue muy distinta, se preñaron bastante bien las vacas, 58% de preñez. Y la tasa de preñez final, hubo 10 puntos de diferencia más o menos entre toro o inducir la ciclicidad usando toro o inseminando. Hasta acá parece incluso que es competitivo el toro solo, sin la IATF, usando la sincronización. Ahora, veamos cuántos son los kilos de ternero destetado, digamos, por cada animal que se desteta. Ustedes ven acá que el toro, los terneros hijos de toro se destetaron a los 283 kilos, la sincronización 202 kilos y 211 kilos. Esto es poca la diferencia, no parece... en realidad hay 27 kilos de diferencia entre largar toro o hacer una inseminación y después largar los toros. Obviamente que en la inseminación tenemos no solo los terneros nacen antes porque se preñan antes las vacas, sino que además tenemos el factor genético en la inseminación, que en este caso la genética tuvo un peso de 8.5 kilos seguramente, y por haber nacido antes, bueno, acá se ve que fueron 20 kilos, pero en suma son 27 kilos de diferencia. Cuando nosotros vamos, eso es por ternero, pero cuando vamos a la tasa, a los kilos de ternero destetado por vaca entorada, como las vacas con IATF se preñaron bastante más que las que fueron con el toro, tenemos una diferencia en kilos de casi 70 kilos de diferencia por vaca entorada, producida entonces al momento del destete en aquellas vacas que recibieron una inseminación a tiempo fijo. Por lo tanto, esto muestra con claridad que es posible aumentar. En este caso particular fueron 69 kilos de diferencia por vaca entorada.
Y eso es sin cambiar el sistema de producción, el mismo sistema, de una manera o de otro. Y si nosotros hoy multiplicamos por lo que vale el ternero en Uruguay, que todos ustedes saben bien cuánto es, bueno, da un número allá arriba, 70 kilos por más de $3, y estamos cerca de $200 por lo menos por cada vaca entorada. O sea que es muy claro el beneficio este que se genera. Entonces, para seguir con este esquemita, ya mostré algunos ejemplos de cómo se mejora la preñez y cómo se mejora el peso de los terneros, pero también qué pasa con las vaquillonas, porque la eficiencia reproductiva no solo pasa por preñar mejor las vacas. Tenemos que también considerar a las vaquillonas, porque la eficiencia reproductiva en un rodeo de cría se mide por la tasa, por los terneros que produce cada vaca por año, pero también por cuánto demora la vaca en quedar preñada la primera vez o parir por primera vez. Entonces, en esa misma encuesta que mostraba Santiago, ya que tiene cerca de 10 años, la mitad más o menos de las vaquillonas, en ese entonces, por lo menos en la encuesta que se hizo, se preñan a los 3 años. La mitad. Yo creo que hoy eso ha mejorado bastante en 10 años, pero bueno, de cualquier manera quiero decir que tenemos una deuda también en eso, en la precocidad de las vaquillonas al primer parto. Entonces, cuando nosotros tenemos las terneras que nacen acá, al siguiente año llegan acá a los 12 meses, pero llegan al entore con 14 o 15 meses. Y en algunos casos, algunos de los clientes de ustedes seguramente, son capaces de preñar el primer año o sobre año esa ternera, que sería lo más eficiente desde el punto de vista biológico, digamos. Hay algunos productores en Uruguay que hacen un manejo de la cría y la recría de la ternera que permite llegar a esto y podemos inseminar vaquillonas, terneras de 14 meses y sacarle el más provecho posible al sistema. Hay otros que no logran esto y por lo tanto lo que pasa normalmente en la mayoría de los predios es que da una vuelta entera, otra vuelta y llega al segundo año. Aún así, ya sea en el primero o en el segundo año que vamos a preñar los animales, las hembras, preñar que las terneras hayan nacido acá, si las preñamos de un año tienen 3 meses de diferencia con las que nacieron tarde en cola de parición. Pero aún cuando preñamos vaquillonas de 2 años, también hay 3 meses de diferencia o 2 meses, que es el 10% de la vida de una ternera o una vaquillona de 2 años. Esto es bastante. Sin lugar a duda van a llegar ciclando mucho más porcentaje de cíclicas estas, las que nacieron temprano, que las que nacieron tarde. Por lo tanto, como dije hoy, esta curva, este ciclo tiene beneficios sobre la vaca, sobre el ternero, el peso y el desarrollo y el precio del ternero, pero también sobre la reposición que nos quedamos para los siguientes años. Y es clave, es absolutamente clave, cuándo vamos a preñar las terneras, las vaquillonas el primer año. Cuando hablamos de vaquillonas, les quiero mostrar este trabajo que no es de acá de Uruguay, es de Estados Unidos, pero acá ocurre exactamente lo mismo, sin lugar a dudas. Muestra cuánto permanecen en el rodeo, cuántas estaciones de cría se quedan las vacas en el rodeo, hasta 10 pariciones, digamos, en este caso, dependiendo si las vaquillonas en su primer año se preñaron en los primeros 20 días de entore o después de los 23 días de entore. Y fíjense, como las que se preñan temprano, los primeros 20 días, son estas, permanecen más tiempo en el rodeo que aquellas que se preñan tarde. Porque las que se preñan tarde, como yo mostré hoy, es muy probable que después no queden preñadas. Las condenamos de alguna forma para el futuro a esas vaquillonas que las preñamos tarde en el primer entore. Entonces, terneras nacidas temprano generan vaquillonas preñadas antes y esas permanecen más tiempo en el rodeo una vez que son vacas adultas. Entonces, es absolutamente necesario también preñar temprano las vacas para que las terneras nazcan temprano, para que las vaquillonas se preñan temprano y así puedan estar mucho tiempo en el rodeo. Esa cuenta, y eso a veces no somos muy conscientes, decimos, no, las vaquillonas todavía no están muy buenas, vamos a esperarlo unos días más, un mes más, y el mes que viene las inseminamos. Bueno, estamos condenando esa vaquillona para el futuro y de esa forma condenando la eficiencia reproductiva también. O sea que no solo basta con preñar más. Cuando yo veo a veces las tasas de preñez o metas en función de tasa de preñez, y no dice mucho eso. Es mejor hablar de curva de parición. ¿Cuándo van a parir los animales? Y a su vez las terneras, ¿cuándo se van a preñar esas vaquillonas? Este dato muestra el anestro de las vaquillonas
vean cómo es un trabajo sobre 20.000 animales que hicimos ecografía de ovario para ver cuál era la ciclicidad de las vaquillonas y las vacas con cría. El negro son las que están ciclando, el 60% de las vaquillonas a 2 años que empiezan un entore o una inseminación están ciclando. Por lo tanto, hay un 40% de vaquillonas en anestro que no se van a preñar con el toro. Y la vaca con cría mucho peor, hay solo un 10 o un 20% ciclando, está el 80 o 90% en anestro, tampoco se van a preñar con el toro y por lo tanto se genera todo eso cola de parición que ya hablamos. Pero lo de las vaquillonas, que me quiero detener, hay una situación donde hay que inducir la ciclicidad, si no, no se van a preñar temprano. Algunas sí, pero muchas no. 2 ejemplos nada más de 2 campos, no me voy a detener en todos los ejemplos o todos los predios que hacen esto, pero este es un campo de unas 1.500 vacas más o menos, Angus en Maldonado, Maldonado Rocha, y ahí ustedes vean que en 12 años de seguimiento se ven las primeras barras amarillas la tasa de preñez, que fue del 90 y pico % cada año, vacas con cría al pie, todas con cría al pie, no se hace ningún manejo del destete, y allá se ven la preñez de la IATF nada más, en celeste las vaquillonas, que fue del 60 al 70% cada año, en ese rango de inseminación a tiempo fijo, y las vacas con cría al pie, que también anduvo ahí cerca del 50-60%. Pero entonces lo que quiero mostrar es cómo las vaquillonas, que es en lo que estamos enfocados ahora, hablando de las vaquillonas, se puede preñar un 60 o 70 el primer día de servicio y de esa forma asegurar el futuro del animal una vez que es vaca. Y este es otro predio grande también, un poco más grande, son unas 5.000 vacas más o menos que inseminamos cada año. En 14 años acumulados son 70.000 registros y se inseminan el 100% de las vaquillonas a los 14 meses, 1.500 vaquillonas todos los años, más o menos, se realiza la inseminación. Y ahí se ve la tasa de preñez de la IATF. En promedio, en este periodo, estas vaquillonas de primer año se perdieron entre un 50 y un 60% a la IATF. Al año siguiente, las de segundo año, que tienen 2 años, son vacas de segundo entore, pero tienen 2 años, la tasa de preñez de la IATF fue entre el 55 y el 75%. Todas estas preñadas, entonces, los primeros días de servicio. La preñez final de todo esto ha sido del 92.7 en promedio, siempre mayor al 90% de vacas y vaquillonas. Entonces, también muestra la fortaleza de aplicar sistemas de este tipo. Entonces, eso para hablar de vaquillonas. Y por último, el último punto es, no solo basta con preñar las vacas, con preñar temprano las vaquillonas, sino tenemos que asegurar que los terneros nazcan y lleguen al destete. Entonces, aparece otro factor importante que también en el ámbito veterinario lo tenemos muy presente, que es el manejo sanitario vinculado a las pérdidas de gestación. Y para eso, ¿por qué es importante? Y ya es los últimos puntos. Y bueno, básicamente porque hay un impacto económico brutal de las pérdidas de gestación, porque lamentablemente estas vacas muchas veces nos damos cuenta que perdieron la preñez una vez que se destetan los terneros o que, bueno, en algunos casos que se revisan las que parieron y las que no, pero en definitiva cada punto a nivel nacional son 13 millones de dólares que pierde el sector productivo, el sector primario, digamos, no hablamos de toda la cadena y la exportación. O sea que por cada punto que perdemos de gestaciones estamos perdiendo 13 millones de dólares. Entonces, impacto económico sin duda, impacto en la salud de los animales, esos animales están enfermos ya por un tema de una salud y todo el compromiso que tiene la profesión con el tema, habría que tratar esos animales que no sigan enfermos. Pero también es un problema epidemiológico porque probablemente esas vacas están contagiando a las demás. Entonces, tenemos una enfermedad del rodeo que también hay que atenderlo y obviamente el impacto ambiental, como bien mencionó Santiago, de tener animales improductivos en el campo que están emitiendo gases de efecto invernadero y no están produciendo carne. Por lo tanto, la intensidad de las emisiones es importante y también por eso nos critican y por eso hay que mejorarlo, como lo decía Santiago. Por todos estos motivos, en Uruguay no sabíamos cuántas son estas pérdidas, en qué momento ocurren y cuáles son las causas. Voy a presentar 3 diapositivas sobre este trabajo que hicimos recientemente, sobre 12.000 vacas en 24 predios en todo el territorio nacional, en diferentes puntos del territorio. Estamos aún en proceso de terminar con esto, pero la tasa de preñez de estos predios fue del 87%, o sea que es una tasa de preñez razonable, digamos. Son predios todos que tienen buena asistencia veterinaria, todos que vacunan contra todas las enfermedades que puedan andar en la vuelta. Y de ese 87%, las tasas de pérdida de gestación, que ahí se ven los diferentes predios,
En este caso son 15 predios que tenemos cerrados porque hay 9 predios más que están cerrando ahora en esta época de partos. Pero acá están todos los predios, uno por uno, las vaquillonas en verde, las vacas con cría en azul y el total de las pérdidas de gestación que fue entre el 3,5, el 3,4 y el 15% de pérdidas. Sumando los 9 que tenemos de este año, hay algunos que tienen hasta 20% de pérdidas de gestación, o sea, entre el 3,4 y 20%. Y lo interesante, como se ve allá arriba, que las vaquillonas pierden el doble que las vacas paridas. Las vacas con cría pierden entre 6 y 8%, pero las vaquillonas están perdiendo el 12% en ese caso. O sea que es muy variable. Eso, la buena lectura de eso es que hay gente que tiene buenos indicadores. Habría que identificar cuál es la causa de que vaya bien para que el resto haga eso más o menos. Pero en definitiva, lo otro que decía ahí, hay que también enfocarnos en las vaquillonas que están perdiendo el doble. La otra pregunta, entonces, es ¿en qué momento ocurren estas pérdidas? Y eso también fue un hallazgo que no estaba presente ni se esperaba, que las pérdidas ocurren principalmente al principio de la gestación y entonces tenemos prácticamente el 25% de las pérdidas entre los 30 y 60 días, antes de los 2 meses de gestación. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una ecografía o un tacto después de un entore, que lo hacemos capaz que a los 2 o 3 meses sacar los toros, o sea que algunas vacas tienen 6 meses de haber sido preñadas, vamos a perder esas pérdidas probablemente. O incluso cuando lo hacemos al mes o a los 2 meses, muchas vacas que se preñaron al principio, vamos a creer que quedaron vacías y en realidad son vacas, algunas de ellas que se preñaron y que abortaron. Por lo tanto, no estamos diagnosticando que hay abortos, estamos diagnosticando erróneamente que no se preñaron aquellas vacas y por lo tanto, al equivocarnos en el diagnóstico, la solución va a ser más equivocada aún. Vamos a tratar del próximo año de preñar más vacas, pero si el problema no era que no se preñaban, era que abortaban, no la vamos a estar resolviendo. Por lo tanto, la recomendación de esto, de mi modesta opinión, es que tenemos que hacer la ecografía más temprano, los diagnósticos más tempranos, hacer esfuerzo para hacer los diagnósticos ni bien al mes que salgan los toros, para de esa manera poder empezar a identificar este problema y empezar a abordarlo y a resolverlo. ¿Cuáles son las causas? Es en lo que estamos trabajando ahora. No me voy a detener demasiado porque la idea era hacer una charla corta, pero sí que tenemos presente todas las enfermedades que están en los libros, obviamente también las tenemos nosotros. Tenemos algunas herramientas que la vacunación es la principal para prevenir estas enfermedades. Obviamente no solo basta con vacunar las vacas, hay todo un manejo sanitario asociado y la revisación de los toros, en fin, lo que sabemos los veterinarios que estamos acá. Pero hay otras que no, hay otras enfermedades que no hay vacunas. Neosporosis en particular es una de las principales causas que estamos encontrando en estos predios que están bien manejados. Así que bueno, no me quiero detener en esto porque ya he dado esta charla en algún otro lado completa y bueno, algunos están acá para no aburrirlos. Y yo, como dije al principio, quería hacer el nexo entonces con la próxima charla. Lo que sí quiero mencionarles es esta gráfica que muestro ahí, que elaboré considerando el gasto en dólares de las enfermedades, como dice ya, impacto de los principales problemas de la salud animal en Uruguay y la inversión que hacemos en investigación y desarrollo. Porque realmente para resolver estos problemas tenemos que no solo usar la vacuna que existe, tenemos que investigar un poco más y es importante en los problemas de salud animal cuánto estamos invirtiendo en investigación. Y ustedes ven ahí que el tamaño de la burbuja muestra cuánto invertimos en investigación en los diferentes problemas que tenemos. El verde es que invertimos muy poquito, las burbujas verdes que son chiquitas. La amarilla es que se invierte un poco más y la roja que se estaría invirtiendo mucho, pero no hay ninguna roja. Todos invertimos poco o casi nada. Y acá es lo que se gasta en controlar los problemas. La aftosa, por ejemplo, 30 millones de dólares más o menos gastamos por año para no tener el problema de la aftosa, en vacunación y en toda la campaña. ¿Y cuánto perdemos? Con la aftosa no perdemos prácticamente nada, gastamos, pero no hay pérdidas porque está controlado el problema. Pero otras enfermedades como la garrapata perdemos cerca de 100 millones de dólares por año, con la mosca de la bichera unos 45 millones, y quiero detenerme en las pérdidas de gestación, perdemos entre 150 y 200 millones de dólares. No está bien calculado esto, no hay datos suficientes, hasta en eso falta investigación para saber cuánto nos duele esto, pero sin duda que es el principal problema que tenemos. Con esos números de 10-15% de pérdidas, y bueno, tenemos
pérdidas económicas cuantiosas y es una pérdida medio silente, que no la ve mucho el productor. No es como la garrapata que la ve o la mosca labichera que uno ve un bicho abichado. Acá se entera que las vacas no parieron y se hace la trampa, que bien mencionaba Santiago, con el concepto que coincido absolutamente, de decir, no, bueno, está, pero las vendo las vacas y hago caja chica y con eso me sirve el negocio. Es un error conceptual absoluto. Y yo creo que acá todos coincidimos, o sea que no vale la pena detenerse mucho con eso. Bueno, entonces esta era la idea que quería mencionarles, nada más para tratar de traer un poco el concepto del ciclo de más terneros y bueno, y atarlo entonces a la próxima charla que vamos a tener ahora. Muchas gracias por la atención.